buenas tardes, bienvenidos a Soliloquios de un Metafísico. Les saludo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, aquí en el céntrico café de esta ciudad capital. Ya tenía un buen rato que no hacía un video, bueno, había algunas actividades propias que me estaban ocupando, pero hoy quiero compartirles un programa, espero que sea interesante y bueno, también leer sus comentarios en vivo o después. El tema del programa es vocación, filosofía y vocación. Entonces, en ese sentido, hoy les voy a comentar, bueno, brevemente, este libro que tengo aquí, que es Filosofía y Vocación, Seminario de Filosofía Moderna de José Gaos, editado en Fondo de Cultura Económica. ¿Por qué elegir este libro? Este libro que tengo acá, que es muy pequeño, es más que nada unas lecciones recogidas del seminario que dio José Gaos en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM con sus discípulos Ricardo Guerra, Alejandro Rossi, Emilio Uranga y Luis Villoro. Para los que estamos insertos en la filosofía, estos nombres no son conocidos. Para aquellos que han tratado los temas de la filosofía mexicana, pues son aún conocidos más. Pero para las personas que no tienen referencia muy significativa de lo que es la filosofía, ni cómo se ha ido gestando la filosofía en México, bueno, pues este libro, precisamente, es una muy buena manera de entrar en los temas de la filosofía de una manera muy amena, porque además de ser textos muy breves, de ser textos escritos por los alumnos de José Gaos en ese entonces, en una mesa de trabajo sobre precisamente la filosofía y la vocación, y desde una manera muy personal ellos iban explicando qué entendían por filosofía y por vocación y cómo fue que llegaron a estudiar filosofía por diversas razones. Nos va abriendo un panorama muy interesante de poder entender que aquellos que nos dedicamos a la filosofía, en este caso a la divulgación filosófica, tenemos sí motivos, tenemos algunas inquietudes, incluso tenemos algún instinto de la vocación filosófica, y es muy interesante este texto porque aquí se nos van presentando las ideas primigenias de estos filósofos que vivieron en México, tuvieron la oportunidad de conocerse, de dialogar y además de dejarnos un legado muy interesante que hoy podemos acceder a través de este libro, Filosofía y Vocación. Este textos lo pueden conseguir en Fondo de Cultura Económica y también está en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, el manuscrito original por aquellos que tienen acceso a la UNAM. Muy bien. Pues empecemos. ¿Quién es primero que nada José Gaos? José Gaos es un filósofo que vivió en México. Él nació en España ya en el año de 1900 y falleció en 1969. Él se conoce como de esa oleada cuando empezó el franquismo en España, llegaron a México y él mismo se denominaba el transterrado. Él junto con otros filósofos como Eduardo Nicol, por ejemplo, hicieron una vida académica en México y también estudiaron, debatieron e investigaron filosofía desde la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en aquellos años, ¿no? Bueno, José Gaos fue licenciado en filosofía en Madrid, influenciado por la filosofía de Edmund Husserl, de Martin Heidegger y de Nicolás Hartmann. También fue discípulo de José Ortega y Gasset, de Manuel García Morente y de Javier Zubiri. Estos últimos dos fueron los que le inculcaron, de cierta manera, bueno, los intereses de la filosofía, los intereses también de la metafísica y de la historia. Como les había comentado, en 1938 llega exiliado a México y bueno, a partir de ahí empieza a tener una prolífica vida de traductor en México. Entre los filósofos que tradujo José Gaos podemos encontrar a Martin Heidegger, a Max Scheler, a Husserl, a Hegel y también a Johannes Hessen. Las diferentes etapas con que pasa José Gaos en la filosofía, por ejemplo, primero es su acercamiento con el neocantismo, después conoce la fenomenología con Husserl y con Heidegger, y bueno, al final de los tiempos
de su época, del 69 al 70, bueno, va conociendo el existencialismo de Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y todos ellos, ¿no? Todas las obras de Gauss están reunidas y bueno, hay las más, hay varias, pero bueno, las más significativas que quisiera comentarles aquí es la crítica al psicologismo de Husserl, también la antología de la filosofía, pensamiento hispanoamericano, filosofía de la historia, ensayos sobre Ortega y las críticas a Immanuel Kant. Es muy interesante, además de leer este libro, encontrar a José Gauss en sus propios textos, porque a lo largo de su vida estuvo inmerso y conoció a diferentes filósofos y diferentes tradiciones o corrientes filosóficas, como ya le comenté, del neocantismo hasta el existencialismo, pasando por la fenomenología. Lo que no le significó solamente encasillarse o estudiar a un filósofo, y bueno, ¿qué más? Este pequeño libro para poder acercarse a lo que iba barruntando en su pensamiento, y también las charlas que compartía con sus discípulos, como fueron pues Emilio Uranga, Luis Villoro. Al fin y al cabo ese grupo se conoció después como el Grupo Hiperión. Este grupo trataba de buscar un análisis del ser del mexicano a través de una fenomenología, o de hablar de los tópicos para pensar si hay una filosofía en México, y fue el primer aporte fundamental desde la UNAM para empezar a estudiar la filosofía, digamos, mexicana, en cuanto se podría pensar sobre el ser del mexicano. Hay textos muy interesantes que hablan de esto, ojalá los puedan conseguir. Por otro lado, este libro es muy interesante porque nos está hablando de que un grupo de personas, en este caso dedicados a la filosofía, se reúnen para hablar precisamente cómo se acercaron a la filosofía misma y cuál fue su vocación para el acercamiento a esta actividad. Las respuestas son variadas, porque algunos, como Gauss, que les fue inculcado desde jóvenes la actitud de aprender, de acercarse a las letras, y después la curiosidad intelectual que los lleva a estudiar profesionalmente, es decir, en la universidad de la licenciatura, la Facultad de Filosofía en Madrid, lo que también le lleva a conocer a filósofos de la época como Ortega o como Nicole o como Zubiri, que les hace reafirmar su vocación y entrar en contacto más fuerte con la filosofía como tal. Bueno, hay otros filósofos, por ejemplo, discípulos de Gauss, que hablan en este libro, como Ricardo Guerra. Este segundo personaje fue un importante profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque a veces no parece muy conocido, porque se le tomaba simplemente como un maestro, un docente más, aunque su vocación filosófica se puso de manifiesto en la misma facultad. Bueno, pues se inclinó un poco más sobre la literatura, porque en aquellos años él era muy amigo de Octavio Paz, y había un suplemento cultural en el Excelsior, donde conjuntamente Octavio Paz y Ricardo Guerra hacían esta sección del periódico, incentivando pues a las personas que leían el periódico a adentrarse en los temas de la literatura, de la filosofía, pero de una manera un poco más amena, no tan rigurosa ni académica, sino más de divulgación. En ese sentido, Ricardo Guerra tenía un programa de divulgación filosófica en la UNAM. Como bien, bueno, ahora es Soliloquios y Metafísica, un programa de divulgación en otro sentido. Ricardo Guerra ya también tenía la preocupación de divulgar los temas filosóficos y de captar a la gente a través de los temas de la filosofía, y que esto los llevara a reflexionar. Ricardo Guerra fue discípulo, obviamente, de José Gauss, de Joaquín Xirau y también de Eduardo Nicol. Este último, un gran profesor y un gran filósofo que construye todo un sistema metafísico a través de su famoso Ser de la Expresión, que podemos leer hoy actualmente. Igual tiene publicaciones en el Fondo de Cultura Económica. Guerra estudió también en la UNAM, hizo una maestría, tiene un doctorado, fue
muy conocedor de la filosofía alemana, se doctoró en Friburgo. De igual manera escribió un libro que se llama Filosofía y fin de siglo. También hay otro muy interesante que se llama El fracaso de Marcuse, y hay otro más que se llama Lenguaje e historia. Él fundó la revista Crítica. También otros libros que podemos mencionar fue el Manual del Distraído, El lenguaje y significado, y Ortega y Gasset. Tiene unas obras reunidas muy interesantes que sería bueno revisar. Ricardo Guerra, también conocedor de Heidegger y de Husserl, tuvo bastantes discípulos en la UNAM, bastantes docentes, y bueno, su magisterio docente hoy en día se encuentra presente en las diversas universidades de México. Guerra era muy crítico, por cierto, con José Gauss. En este libro se puede apreciar cómo a través de pequeños textos critica a su maestro José Gauss en tanto lo que es la filosofía y la vocación, por lo que él le interesaba, quería saber y conocer el mundo desde una perspectiva racional, lo cual es el germen de la actitud filosófica, si lo queremos ver desde el punto de vista aristotélico. Bien, hay otro filósofo que se llama Emilio Uranga, que en este libro nos está diciendo también sobre la filosofía y vocación. Emilio Uranga nació en 1921 y fallece en 1988. También es influido por Gauss. Se puede considerar a Emilio Uranga un discípulo directo de José Gauss, integrante del grupo Hiperión, como les había comentado, este grupo que se dedicaba a hacer filosofía, a buscar la vocación filosófica y a gestar un diálogo muy interesante sobre lo que se estaba haciendo en México a través de lo que sea la filosofía misma y el ser del mexicano. Uranga estudia en Friburgo, en Tubinga, en Colonia, en París. También hace un doctorado. Ahí conoce, en las diversas universidades, pudo conocer a Eugene Fichte, a Albert Camus, a George Lukács y a Jean-Paul Sartre, grandes filósofos que hoy podemos reconocer en la historia del pensamiento, en la historia de la filosofía, y es de los autores más conocidos sobre el existencialismo, tanto a Camus como a Sartre. Y bueno, Eugene Fichte también se interesó mucho en este sentido por la fenomenología y el existencialismo. Emilio Uranga trataba de buscar y de dialogar constantemente con Sartre o con Heidegger. También tiene unos libros que podemos mencionar, como sea Antología del Mexicano y Análisis del Ser Humano. El pensamiento filosófico que nos está haciendo patente Emilio Uranga en su libro es muy interesante, porque nos está hablando de qué es la filosofía y cuál es la vocación también de mexicano. El libro, Ensayo de una antología del mexicano, nos está diciendo pues este análisis y reflexión sobre el ser mismo del mexicano. Un trabajo muy interesante que se ha sido poco estudiado y muchas veces olvidado hasta ahorita, pero que Emilio Uranga va abriendo la brecha para poder reflexionar sobre lo que sea el ser mexicano y la misma ontología de ser mexicano. También hay otro libro muy interesante que es del título, y ya es muy llamativo, que empieza con la pregunta: ¿de quién es la filosofía? Más allá de qué es la filosofía o cuál es la vocación filosófica, está preguntándose, está lanzando esta pregunta que lleva por ahí, como se puede decir, juego, de quién es la filosofía, porque realmente la filosofía no se puede decir que sea solamente de una persona, sea solamente de un grupo, sea solamente de algunos intelectuales, de algunos maestros o de los iluminados, ¿no? Desde esa pregunta bien interesante de quién es la filosofía en el libro de Emilio Uranga, nos está viendo el panorama para entender qué es un filósofo realmente original, porque aquel filósofo es el que lanza la pregunta pertinente y a veces hasta incómoda, lo que nos hace pues llegar a vislumbrar que preguntas que parecieran pues sencillas no lo son del todo, y esto nos abre el panorama para poder reflexionar de un tema como lo sea tan tendido, en el sentido de que la filosofía es algo que le pertenece a un grupo.
pero bueno, realmente de quién será la filosofía, ¿no? Entonces es muy recomendable también leer Filosofía y Vocación, el apartado donde habla Emilio Uranga de su vocación filosófica y de cómo él va entrando a la actividad profesional de la filosofía en la UNAM. Por último, hay un filósofo más conocido, Luis Villoro Toranzo. Luis Villoro era afín a las ideas de izquierda, incluso conoció al subcomandante Marcos, se preocupó por los temas del indigenismo en México, tiene un libro publicado por la Universidad Veracruzana que se llama Páginas Filosóficas, también otro que se llama Signos Políticos, en donde podemos ver su vocación del análisis, de la reflexión sobre la política. De igual manera se adentró en los temas de la epistemología, un libro editado en el siglo XXI, demasiado recomendable para aquellos que quieran entender el tema epistemológico. El libro se llama Creer, Saber y Conocer. De verdad que ese libro es fundamental, tiene toda una concatenación de estos tres conceptos entre el creer, el conocer y el saber, y hace la distinción epistémica en cómo podemos entender lo que sea, no solamente el conocimiento, diferencia del saber en contraposición contra lo que creemos. Muy recomendable. Hay un libro muy chiquitito que ya también platiqué de Luis Villoro que se llama Los retos de la sociedad por venir, y luego se reconfiguró en Los tres retos de la sociedad por venir, como un pequeño análisis, ¿no? También donde habla de los temas de la filosofía, de la educación y de la política. Villoro, bueno, de padres españoles, nacionalizado mexicano, doctor en filosofía por la UNAM, discípulo obviamente del que estamos hablando de José Gaos, miembro del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, en el que tiene bastantes obras, en donde obtuvo numerosos premios, por ejemplo el de Ciencias y Artes, también el premio de Ciencias Sociales y Filosofía, el premio a la investigación en Humanidades. Fue presidente también de la Asociación Filosófica de México, que por cierto va a ser el Congreso en Aguascalientes, ojalá que los estén viendo por allá, pues nos inviten y vamos a platicar un poco sobre la filosofía de Luis Villoro y bueno, de otros temas muy interesantes. Chequen la página de la Asociación Filosófica de México que ya tiene aperturada los temas y las inscripciones. Los temas que les interesaba a Villoro pues fue muy variado realmente. Empezó con la filosofía, se metió con la historia, habló de los límites y alcances de la razón en tanto el conocimiento, obviamente sobre conocimiento y poder, sobre la lógica y la reflexión sobre la ética, sobre la injusticia, sobre los pueblos indígenas, sobre las identidades. Y bueno, como buen filósofo estuvo indagando sobre los diferentes caminos que hay en toda la filosofía misma. En ese sentido, estos filósofos que mencionamos, tanto José Gaos, Ricardo Guerra, Alejandro Rossi, Emilio Uranga y Luis Villoro, que podemos ver aquí en este libro, se pueden entrar a analizar el pensamiento directo a través de páginas muy sencillas sobre lo que entendían ellos sobre la vocación y la filosofía. Básicamente lo que hacen aquí es analizar desde una postura muy personal en aquellos años de estudiantes cómo entendían ellos la filosofía y su vocación. Nos van contando de qué forma fueron llegando a entender que la filosofía para ellos, por ejemplo, para unos era necesidad, si lo queremos ver desde Gauss, una necesidad de buscar una explicación al mundo racional y una necesidad de querer saber, de tener un conocimiento. Es decir, era pues un afán, un deseo de buscar la episteme, de buscar la sabiduría. Por otro lado, si nos remitimos a Emilio Uranga, su vocación filosófica va precedida con buscar, por un lado, el poder, digamos, del saber, el querer entender por qué la filosofía nos servía un poco para la vida. Pero también nos lanza un aforismo muy interesante sobre las lecciones de Hegel en Jena y nos dice: la filosofía decepciona porque a la larga no cumple lo que de ella esperábamos, e incomoda a la vez porque no podemos satisfacer las exigencias que nos plantea este campo.
Es decir, en este pequeño aforismo podemos entender un poco de cómo este filósofo va entrando a la filosofía misma a través de una vocación, pero lo que nos ha pasado a todos los que estudiamos filosofía decepciona porque bueno, no cumple con un pensamiento que nosotros teníamos al entrar supuestamente a la filosofía, a la madre de todas las ciencias, y que a fin y al cabo no se satisface con la exigencia que tiene ella misma, pero sí nos da un cambio total en el modo de enfrentar el mundo y en el modo de entender la realidad, ¿no? Y entonces en ese sentido entra el diálogo y dice este filósofo: la filosofía no era ni es para mí tema de un devaneo solitario, sino asunto de conversación, de comunicación, de vida en común, red que se extiende como un puente entre un yo y un tú, secreción eróticamente potenciada de la relación humana. Y esto es muy interesante porque a pesar de lo que piensen muchos, la filosofía no se gesta en solitario, aunque aquí sea soliloquio metafísico. La filosofía se gesta a través del diálogo. Ya tanto Platón o Sócrates nos enseñaban que el diálogo constante con el otro, con nosotros, va gestando diferentes maneras de generar reflexiones mismas sobre el acontecer de lo que sea la filosofía. Es decir, se va creando a través del diálogo, y esto no significa que el diálogo tenga que ser exclusivo con profesionales de la filosofía. Lo podemos entender desde un diálogo con la persona, no sé, con un ingeniero, con un licenciado, con una persona que hace pan, con el chofer del taxi, con personas que a veces no tengan el acercamiento a esta disciplina rigurosa, pero ahí mismo es donde se puede gestar ideas filosóficas o reflexiones que bueno, el profesional de la filosofía sabrá cómo llegar a buen término, incluso volviéndolas parte de pensamientos recurrentes y plasmándolo en diferentes investigaciones de corte, no sé, antropológico, epistemológico, de corte ético, de corte axiológico, o sea, sin fin de cosas que puede llegar a esto, ¿no? Y bueno, por último quiero comentarles que también hay otra relación muy interesante de lo que sea la filosofía puesta desde Luis Villoro. Luis Villoro nos preguntábamos de quién, más de qué es la filosofía y cuál es la vocación filosófica. Podemos decir cómo podemos justificarnos ante la filosofía. En esta pregunta Luis Villoro nos está lanzando también, igual que Rossi, a una pregunta muy interesante, porque no está dando por sentado qué entendemos nosotros por la filosofía o por la vocación, sino cómo aquel que estudia la filosofía en sus diferentes rubros, desde la metafísica, la epistemología, quiere pararse frente a esta actividad. Y en la pregunta, ¿cómo podemos justificarnos ante la filosofía? Creo que es la respuesta que tiene que dar cada persona, cada profesional de esta misma en el diferente rubro que le haya tocado investigar, no sé, desde la metafísica, desde la ética, desde la lógica, desde la historia. ¿Cómo nosotros podemos, como profesionales de la filosofía, justificarnos ante esta actividad que es ingente y que además también es una manera, sí, de estar en el mundo y una manera de ver el mundo? Claro, siempre buscando estas explicaciones que se necesitan ir más allá de la pura creencia, o retomando a Villoro, pasar desde el grado de la creencia para llegar al saber y luego, no sé, al conocer, ¿no? Creer, saber y conocer, que muy bien Villoro explicó en ese libro. Pues bueno, este libro que les invito a leer, Filosofía y Vocación, es un libro muy sencillo, muy ameno para una tarde de café como hoy desde aquí de Jalapa, y que nos hace reflexionar a los que nos interesa la filosofía y a aquellos que tienen el interés de estudiar esto, preguntarse desde preguntas, desde cuestiones muy sencillas, desde cuitas muy legítimas que a veces parecen no estar satisfechas por la sociedad, por los prejuicios que hay ante tal actividad, por la manera en que se nos ha explicado, incluso por la forma en que se nos ha dicho
que la filosofía es y que la misma actividad no tiene alguna repercusión, porque sí, muy bien, no sale en los grandes periódicos, no se conoce qué hace el profesional de la filosofía, o simplemente se le encasilla en una actividad. Bueno, te quiero decir a ti, amigo, amiga, al que nos escuchas, de que te acerques primero a la lectura de estos pequeños textos que tienen grandes ideas y que te van a aportar demasiado, y después ya puedas elegir sobre dedicarte profesionalmente a esto, y que tiene muchas vertientes. Te va a poder ayudar a entender un poco más el panorama de lo que sea la actividad filosófica, tanto en México, desde pensadores que están y estuvieron presentes en nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, y en las diferentes universidades que imparten la licenciatura en filosofía, abriendo el panorama a entender un poco más cuál es precisamente la filosofía y cuál es la vocación filosófica. Y bueno, muchos saludos a quienes nos están viendo, Jacqueline Rodríguez, Orraideco Monreal y Aline Gómez, y a todos los que después nos van a ver. Pues acérquense a estos textos, les voy a dejar por ahí después un link para que puedan acceder a él y puedan leerlo de primera mano. Pues sin más que comentarles, y gracias por escuchar y compartir este programa. Recuerdo que estamos en Facebook como Soliloquios Metafísico, estamos también en YouTube, estamos en el Twitter y en muchas otras, en estas plataformas principalmente. Ojalá puedan ver los otros programas, compartirlos e invitar para que estén al tanto de los programas y de los temas que se tratan aquí en Soliloquios de un Metafísico. Bueno, pues hasta la próxima emisión.